¿Quién soy? Quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de casa, de carro, Okay. de vida. Que hoy puedes cambiar y transformar tu realidad. Transformar, necesito traspasar esa barrera que me está Sí. limitando. Cómo él se reinventó y cómo transformó su realidad para el éxito. Tercer objetivo era no quebrar la empresa y ¿Cómo comienzo? la condición en la que naces no determina tu futuro. Está encajonada en un problema y alguien desde afuera te dice, pero no es así, porque primero está viendo el problema desde afuera y segundo, si ya pasó por ahí, es mucho mejor. Que Luis nos dijo muchas cosas hoy, están súper interesantes para transformar y vamos para arriba. Recuerda siempre, conecta con quien quieres ser. Conecta con ese amor propio, con ese interés personal para que vivas una realidad en armonía. Ya están con nosotros la psicóloga María Teresa Banchine y el coach de vida Antonio Flores. Comenzamos Mente en Armonía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Teresa, el día de hoy? Hola, buenos días. Sean todos ¿Cómo bienvenidos. está esa energía y esa vibra? Bueno, alta, vibrando alto. Qué bueno, ¿Qué qué te bueno. parece? Excelente, y así tiene que ser siempre. Bueno, estamos aquí en Boost Digital, en tu programa Mente en Armonía. Mente en Armonía por Boost Digital. En nuestras redes sociales, @Mente en Armonía 1.0. Me lo Y aprendí. @Radio Boost Digital. Síguenos. @Jiwis, @PsicoJiwis y Psico.mt. ¿ok? Mira, hoy felices porque tenemos un programa que a mí en lo particular me encanta. Sí. Porque pues vamos a hablar de cómo reinventar tu mente para Imagínate. que seas exitoso en la vida. ¿Cómo puedes? El poder transformar tu realidad. Así mismo es. ¿Cómo tú le dices a tu mente lo que quieres ser y cómo lograrlo? Wow, excelente programa. De verdad que sí. Y bueno, Con varias herramientas, ¿verdad? Ok. Vamos hoy a hablar un poco de varias herramientas que podemos darles para que practiquemos y lograr esa reinvención de tu mente, de esos pensamientos limitantes, de esas creencias limitantes y cómo transformarlo en éxito. excelente. Puro. Y también estamos en vivo por el canal YouTube de Boost Digital. Busca, coloca en el buscador Boost Digital Radio y encontrarás nuestro programa también en vivo y puedas disfrutar de esta maravillosa radio que te trae esa sensación y ese bienestar en equilibrio. Claro que sí. Entonces, bueno, hora de hablar de este equipo que nos acompaña. Entonces, estamos bajo la dirección general de Loyángel Colmenares, bajo En la la gerencia, gerencia general. Pedro Arbelo. Sí, señor, con las producciones de Ismar Peñalosa y Sujei Bolívar. Y en los controles, Santiago Rondón. Y también nos acompaña el día de hoy, Calache. Eso, Calanch. Calanch. Qué bien, entonces, bueno, llegamos a ustedes gracias a la UBA, Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Lo sueñas? Haz que suceda. Haz que suceda. La Bicentenaria de Aragua es una opción, es una universidad aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado Aragua. Y ahí está, para lo que venga. Entonces, este título de hoy, María Teresa, ¿qué te parece? ¿Por dónde empezamos? Es que hay tanto de qué hablar en este tema tan interesante como lo es el poder transformar la realidad. Es decir, hay personas que nos encontramos en esa situación de que no queremos, que no estamos a gusto en el presente donde estamos. Sí, es bien complejo porque hay muchísimas técnicas a nivel psicológicas, terapéuticas con las que se pueden contar para ayudar a salir, ¿no?, de esa realidad. Pero efectivamente hay realidades que no nos gustan. Hay momentos en que efectivamente no queremos estar en un lugar o ya no nos gusta lo que estamos haciendo. Y sabes que hay personas que se sienten como encerradas. Bueno, a mí me ha pasado, obviamente, ¿no? Cuando tú quieres hacer un cambio, pero ¿por dónde empezar?
Si entonces empiezas y sigues viviendo una realidad de que es que no puedo dejar esto porque es mi sustento, es que no puedo cambiar esto porque me quedo sin carro, es que no me puedo ir del estado, no puedo cambiar de trabajo, bueno, por múltiples razones. Bueno, por eso es que siempre hay una oportunidad en la vida y por eso siempre tenemos la bendición de amanecer y agradecer con vida. Porque te tengo una noticia y esa noticia es que hoy puedes cambiar y transformar tu realidad y transformar tu vida. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. ¿Por dónde empezaríamos? Yo te sugiero empezar por el autoconocimiento. Totalmente. Porque todo parte de uno. ¿Ves? Es decir, entonces, a medida que yo más me conozco, más siento y más sé lo que quiero y lo que no quiero en la vida. Totalmente de acuerdo. Es como hacerse una introspección. ¿Correcto? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cuáles son las herramientas que tengo? ¿Qué es lo que a mi alrededor me puede ayudar para yo cambiar esa realidad que no me gusta? Porque está bien, todo parte del pensamiento, todo parte de esa creencia, digamos, central, cuando aprendiste desde pequeño, ¿verdad? ¿Cuál es esa creencia desde pequeño? A ver, hay que arroparse hasta donde la cobija alcanza. Sí. Entonces eso te ayuda, a veces ni siquiera te ayuda. Te limita totalmente. Bueno, fíjate tú que siempre hemos trabajado con la matriz FODA y en el autoconocimiento es importante conocer tus debilidades, tus fortalezas y también convertir esas debilidades en fortalezas, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? Plasmar esa realidad que no me está gustando para poder transformarla y avanzar. Totalmente, así mismo es. Cuando más me estudio, más entiendo quién soy, qué es lo que quiero, aunado a esto, cuáles son las herramientas que tengo, cuál es la realidad que me acompaña alrededor, yo puedo estar jugando con esta realidad que quiero transformar. Okay. Pero tengo que conocerme, tengo que entenderme y eso que tú dices de las fortalezas, de las debilidades, para poder conocer también mis oportunidades y las amenazas que puedo tener con respecto a los diferentes mercados, porque bueno, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de casa, de carro, de vida, entonces es importante hasta qué punto eres capaz de llegar o cuál es esa fuerza que te mueve, ¿no? El conocimiento es sumamente importante. Sí, y por eso es que la primera herramienta del día de hoy para transformar esa realidad es el autoconocimiento, el saber quién eres y conocerte. Antes que la gente te conozca, que seas tú la primera persona que nos conocemos. ¿Okay? Si tuvieras un ejercicio, y te toca hacer un ejercicio de autoconcepto, de autoconocimiento, ¿cuál sería? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién es Antonio? Y en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que va a estar con nosotros ahorita en el próximo segmento. Y la pregunta que le voy a hacer es, ¿quién eres? Porque podemos comenzar por ahí, por el autoconocimiento. Es decir, ¿quién eres? ¿Quién es Antonio? Mira, Antonio es aquella persona. Y entonces cuando comienzas a desglosarte cada una de las cosas, a saber quién eres, entonces en ese momento te das cuenta de que algo no está bien en ti. Y comienzan a salir cada una de esas situaciones donde tú dices, de verdad que no me siento bien con esto. Uh-huh. ¿Okay? Me cuesta algo más de lo normal, quiero transformar, necesito traspasar esa barrera que me está limitando. Pero es que nos estancamos, de verdad. A veces, bueno, de hecho, en tu consultorio me imagino que eso es todos los días, ¿no? Es decir, te encuentras personas que realmente tienen su vida paralizada y a veces no saben por dónde empezar. Y el día de hoy, en Bus Digital, en Mente en Armonía, te decimos que el autoconocimiento es la primera herramienta que tienes que tener para salir adelante. Claro que sí, no solamente en el ámbito personal, sino en el crecimiento profesional también.
Antonio, tú tienes mucha experiencia en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial también. Cuando te toca reclutar para tu empresa, ¿qué técnica utilizas? Bueno, una pregunta interesante y se puede hacer un programa completo porque y hoy en día existen muchos programas, ¿verdad?, que te permiten detectar, pero realmente en el fondo, quien recluta ya se ha descubierto a través de las neurociencias y a través de ciertos estudios que quien recluta lo hace emocionalmente. Uh-huh. Es decir, las emociones están en un lugar de primera fila para poder seleccionar a esa gente. Es decir, tú puedes minimizar, pero no puedes evitar algo que te pase en el futuro. Estamos en Totalmente. Radio Bus Digital, en tu programa Mente en Armonía. Como decía Antonio, tenemos un invitado súper especial. Vamos a hablar entonces cómo él se reinventó y cómo transformó su realidad para el éxito. El poder de transformar tu realidad. La primera herramienta para transformar sería autoconocimiento. El autoconocimiento. Y ese me gustó mucho porque te da la oportunidad de hacer una introspección de ti y realmente ser honesto contigo misma, ¿no? Hasta qué punto soy capaz de llegar, si no estoy a gusto, si quiero cambiar mi realidad, ¿por dónde empiezo? Y esa es la gran pregunta. ¿Por dónde empezar? Ok. Bueno, como María Teresa se los dijo, hoy nuestro invitado es el abogado Luis Alberto Duque. ¿Ok? El autor de este libro que se llama Vamos para arriba. Eso. Bravo. Sea bienvenido a la cabina de Bus Digital. Un placer, hermano. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación, por tomarme en cuenta aquí en este programa tan bonito, Mente en Armonía. Y bueno, para quienes nos ven a través de el en vivo, saludos en este momento y gracias por conectarse. ¿Cómo están ustedes? Excelente, excelente. Aquí leyendo un poco lo que la productora nos coloca, multifacético. Tú sabes que tiene una trayectoria aquí. Sí, dice. Empezando el primer segmento, hablamos de una de las primeras herramientas que es para transformar la realidad, ¿ok? Y es el autoconocimiento, ¿ok? Saber quién realmente eres. Entonces, ¿quién es Luis? Vamos a empezar a decir, ¿quién es Luis Alberto? Bueno, Luis es un venezolano como tantos otros venezolanos que se despierta día a día, trabajando con mucho esfuerzo, con mucho cariño y dedicación para construir un mejor país, para aportar a su gente, a su entorno, para generar valor, para apoyar a tantas personas que en este camino que parece corto, pero ha sido bastante intenso, se suman día a día. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta, Luis, de esa realidad que vives ahora, de todo ese arduo trabajo? Bueno, mira, yo realmente esta realidad no la vivo ahora, esta realidad la he vivido toda mi vida porque toda mi vida ha sido de trabajar, ¿ok? Yo vengo de un hogar donde mis padres son dos personas sumamente trabajadoras, el ejemplo lo he visto siempre desde casa y desde niño, desde chiquitico, siempre acompañaba a mi papá en todo lo que era su día a día. Él trabaja con seguros, tiene 40 años en el área de los seguros y entonces yo siempre lo acompañaba a distintos espacios y bueno, crecí con esa formación, con ese impulso. Sí, con esa vocación, con ese apoyo. Y no por menos, ya en estos días celebré 20 años de mi primer cliente, que fue a los 13 años, un profesor de deporte, de educación física en el colegio. ¿Qué le vendiste? Mi primera póliza de seguro. Wow. Sí. Qué bien. El 16 de junio del 2005. Imagínate, estamos en el 2025, el tiempo bueno. Imagínate. Sí. Qué bueno. Cuéntanos algo. Es decir, ¿cuándo nace la idea de hacer este libro? Bueno, ¿en qué momento? Es decir, ¿había una idea de muchacho o fue algo fortuito? ¿Fue algo que pasó en tu vida? Sí, nosotros en quinto año de bachillerato, yo me gradué en el Instituto Educacional Aragua, en La Floresta,
cuando nos estábamos graduando, muchos de mis amigos tenían en su mente que se iban a estudiar inglés, que se iban un año sabático. Había otras oportunidades, había otros temas económicos del país. Tú podías aplicar con Cadivi, creo que era alguno de estos sistemas de cambio, te podías ir un año a Inglaterra, Estados Unidos, no sé dónde. Había mucha facilidad y casi todos estaban en esos planes. Un amigo y yo estábamos pendientes era de comenzar nuestro propio negocio. Estábamos decididos a no ser empleados de nuestros padres porque prácticamente todos iban en la figura de mantenidos de los padres y nosotros como que en una rebeldía de muchachos, 15, 16 años decíamos no, nosotros tenemos que hacer cosas por nosotros mismos. De esa manera, lo primero que nació fue la revista Emprendedor. El 2 de julio del año 2010, hace ya 15 años. ¿Y todavía existe esa revista? No, la revista la pasé al Instagram, como todo pasó, todo lo impreso pasó a lo digital, pasó al Instagram y trabajamos un tiempo con la página web. Entonces ¿Revista qué? ¿Cómo se llama? Emprendedor. ¿Y las redes sociales? @revista Emprendedor. @revista Emprendedor. Sí. Entonces, nada, comenzamos con eso y fue algo bien curioso. En esa época las revistas impresas comenzaban como dípticos, que uno las colocaba gratuitas en las panaderías, en todos lados. Revista Emprendedor era una de esas y sacábamos 6,000 ejemplares mensuales y estuvimos sacando durante 60 meses, durante 5 años, 6,000 ejemplares mensuales. Yo recuerdo la primera edición todavía cuando íbamos en el carro del papá de mi socio a La Victoria a buscar las 6,000 revistas. El carro casi iba en caballito porque eso pesa muchísimo. Y es decir, que casi... ¿qué edad tenías en ese momento? Acaba de cumplir 18 años, claro. Imagínate. 6,000 ejemplares, me imagino que financiados por publicidad de locales, de restaurantes. Eso tiene toda una historia porque cuando salimos de esto... yo empiezo a estudiar Derecho en el 20 de octubre de Lo que pasa 2008. Es que te pregunto esto, Luis, porque hay personas, y parece mentira, que no saben y no conocen cuál es la dinámica de esa revista, y más como tú lo dices, todo pasó a la parte digital. Claro, pero nosotros que vivimos esa época, ¿verdad? Hay personas que nunca, no se imaginaban de dónde salía, ¿verdad? Y nosotros tuvimos una revista también en un momento determinado, y nos hacían la pregunta que, ¿por qué si una revista era gratis? ¿Cómo se vendía? Claro, no, bueno, obviamente, primero que había muchos costos no asociados, como el costo de combustible. Nosotros podíamos ir 4 veces a la semana a La Victoria y el costo era 0. ¿Sabes? ¿Cuánto podía costar la gasolina en esa época? Correcto. Ahorita tienes que meterle 2, 3 tanques de gasolina de ir para allá, era otra cosa. Eso por hablar de los costos básicos, ¿no? Igual que los servicios y todo eso. Pero realmente, obviamente, nosotros... el costo de impresión y eso. Nosotros teníamos 2 costos directos que era... empleado alquiler y la impresión era algo, y después obviamente impuestos, esta cosa, pero no era tan fuerte como podría ser ahorita, porque ahorita está todo muy dolarizado, está todo muy... Claro. Yo considero que está, no a la realidad, está por encima de la realidad todavía. En algún momento se equilibrará. Y partiendo de eso. Desde ese punto... Y sobre la segunda pregunta que me decías es cómo se financiaba. Obviamente nosotros teníamos 45 anunciantes y era muy, muy interesante porque nosotros antes de cumplir los 18 años hicimos un machote que era en una cartulina e íbamos a donde todos los amigos de nuestros padres y a donde todos los padres de nuestros amigos a decirle, mira, estamos comenzando esto. Entonces, ¿quién le dice que no? A 2 emprendedores de 17 años. Todo el mundo, dale, vamos a apoyarlo y tal. Es decir, que viste la oportunidad, ¿no? La primera edición de Revista Emprendedor tenía en portada el Banco Nacional de Crédito. Imagínate. O sea, para que tengas una idea. Y había muchos negocios, qué sé yo, Pixamía. La misma Universidad Bicentenaria de Aragua nos apoyaba. Era mi universidad, yo estaba comenzando y el doctor Basilio y Gerardo me ayudaron mucho en esa época. O sea, fueron momentos muy lindos. Entonces, de esa época que comenzamos con el tema de Revista Emprendedor, yo comencé a escribir un libro, unas pequeñas anotaciones de un libro que se iba a llamar Yo Emprendedor. En el capítulo 2 de mi libro, Vamos para Arriba, ahí te respondo esta pregunta, donde hace 16 años lo comencé y mucho más extendida la pregunta. Justamente así comienza ese capítulo. Dice, esta idea de escribir un libro surgió hace 16 años, dice el libro. Imagínate. Y con el pasar de los tiempos, bueno, ya eso es otra historia, cómo llegamos a cambiarle el nombre. Excelente, de Ay, verdad nos gustaría saber toda esa historia, Luis, de cómo lograste cambiar. Porque aquí la idea es cambiar esos pensamientos limitantes y para que la gente que nos está escuchando aprenda de gente como tú, con conocimiento, que has trabajado, que tienes mucho rato trabajando en esto, porque no es que lo lograste en un día, y que la gente se conecte con ese sentir de emprendimiento o de emprendedores que tenemos todos, porque todos en algún momento queremos comenzar, todos en algún momento queremos vender algo, vender nuestra imagen, pero la gran pregunta es ¿cómo comienzo?
Claro. ¿Qué hago para empezar? Bueno, sobre el tema de las creencias limitantes, yo ahorita vengo haciendo recientemente una conferencia que se llama Desarrolla tu potencial. Y una de las cosas a las que apunto con el desarrollo de tu potencial, o de las que ataco, mejor dicho, es justamente atacar las creencias limitantes. La primera es dejar sentado que la condición en la que naces no determina tu futuro. Muchas personas consideran que porque nacen ricos, morirán ricos, y otras consideran que porque nacen con menos recursos económicos, nunca van a tener nada. Excelente, sí, es así. Entonces, la condición en la que naces no determina tu futuro. Si tú te pones a ver, la mayoría de las personas que aparecen entre las listas de los más ricos del mundo nacieron sin nada. Sí. La mayoría de los artistas, futbolistas, peloteros, deportistas en general, nacieron sin nada. Entonces fue esa... Bueno, todos nacimos sin nada. Claro, pero hay alguien que nace por lo menos con un pan bajo el brazo. Claro. Sí, Sí, me yo explico. con 2, es así. Me explico. Entonces, por ejemplo, yo sería una mentira que yo viniera a un programa de radio y decir que yo nací sin nada. Yo, gracias a Dios, nací con una cantidad de camino adelantado de parte de mis padres y con una oportunidad. Tal vez... Pero fíjate que eso no... Es decir, probablemente, como tú mismo dijiste, ¿verdad? Siempre fue esa admiración, y es esa admiración hacia tu papá. Pero es decir, porque hay personas que nacen en estas mismas condiciones tuyas Y no logran. y no Bueno, logran. pero tú sabes que yo tengo un dicho, lo digo siempre en la conferencia, que hijo de rico nace cansado. Y eso es porque, Sí. lamentablemente, cuando tú estudias el corporativismo, el tema empresarial, te das cuenta que la primera generación de emprendedores es esa generación de los abuelos de las fábricas y las empresas. Correcto. Construyó. O sea, la primera generación construye. Esos padres que nacieron a lo mejor sin algo, a sus hijos le quisieron dar todo. Entonces los hijos se disfrutaron los yates, la playa, la rumba, todo esto, pero no aprendieron del negocio o de lo que hacían su De familia. hecho, ahí creo que fue Tony Robbins. En una oportunidad leí algo sobre eso, que habla de esa generación. Sí, esa segunda generación. Y la tercera, obviamente, que es criada por los padres que no trabajaron. Entonces, no tiene mucho que ofrecer. De ahí que se dice que la primera generación construye, la segunda disfruta y la tercera destruye. Así. Entonces, Y la esencia- cuarta vuelve otra vez a empezar. nacer ese Claro, pero emprendedor. entonces ahí donde está el énfasis de que cuando tú estás enfocado en lo que estás haciendo, no estás trabajando solamente por dinero. ¿Dónde te pueden seguir? Mis cuentas en Instagram, Ajá. @DuqueLuis, y en las demás cuentas, Luis Duque J. Ok. Y estamos O- en Bus Digital. Con mente en armonía, con este programa tu mente, Reinventando tu mente desde Bus Digital. transformando Transformando tu mente desde Bus Digital. para el éxito. Para el éxito. Cuando tenemos ganas, ¿verdad?, de transformar, de hacer, de trabajar, no hay excusas. Entonces, en la primera parte hablamos de que si te conoces a ti mismo, que tienes esta herramienta de autoconcepto, es simple, crea una matriz FODA donde puedas desarrollar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles tus oportunidades y cuáles Sí. son esas No, y amenazas. también importante lo que son los hábitos, ¿sabes? Totalmente. Ser los hábitos, saber qué hábitos tienes que cambiar para poder ir desarrollando ese cambio del que quieres. ¿Ok? Del que ya no te gusta, del que Es- quieres transformar para ser mejor, para transformar tu realidad y transformar todo lo que ves, lo que tocas. Exactamente. Y Fíjate, para eso, ¿verdad? ¿Está quién aquí? Luis Duque, vamos para arriba. Luis, cuéntanos algo sobre este de vamos para arriba. ¿Cuándo nace esa frase? Bueno, fíjate, hay una serie bien interesante que se llama Hasta que la plata nos separe. Ok, una serie colombiana. Sí, sí. Muy buena. Ah, ya sé cuál es. Sí. Cuando yo escribí ese libro se llamaba Yo Emprendedor y tenía Ajá. todo el contenido para emprendedores. En el año 2019, estando yo al frente de mis emprendimientos y todos mis proyectos, me corresponde, por una petición de un familiar, apoyar en una empresa muy grande de unos familiares en un cargo que yo nunca había ejercido como vicepresidente de esa empresa, una empresa de más de 4.000, 5.000 trabajadores para la época y con un mundo totalmente ajeno a mis realidades. Allí, aprendí haciendo, me esforcé bastante por que esos 2 años cumpliéramos con los objetivos planteados, que eran el primero, mantener, obviamente, crear un protocolo familiar porque el líder de la empresa había sufrido una enfermedad y todo dependía de él, entonces había que crear y era una empresa familiar en ese momento. Sí, de ellos, pero un núcleo familiar, son Que tú unos fuiste parientes. invitado. Sí, Ok. fui como seleccionado por uno de ellos para que
fuera parte de esta transición, donde el primer punto era crear un protocolo familiar para que internamente los herederos legítimos directos de ese proyecto pudieran trabajarlo. El segundo era crear o establecer una junta directiva profesional independiente que pudiera rendirle cuenta a todos los accionistas de manera igualitaria. Y el tercero era no quebrar la empresa. Bueno, yo asumí ese reto los 3 primeros meses de experiencia. Luego comenzó formalmente el trabajo. Y me tocó una realidad que nunca había vivido, que era la realidad de ser empleado. Y a pesar de ser empleado allí y salir a la puerta a ser jefe de todos mis negocios, ¿no? Entonces era como una dicotomía, porque muchas veces quería tomar decisiones, pero no pasaban por mis manos. En el año 2018. 19. 19, ok. Sí. Entonces, bueno, termina el trimestre de 2019, comienza 2020 y nos agarra la pandemia. Entonces nos agarra la pandemia y acuérdate que el tercer objetivo era no quebrar la empresa, y entonces nos agarra en pandemia con esa cantidad de personas, con ese monstruo de compañía, con unas realidades súper adversas. Aquí teníamos el tema del combustible, teníamos el tema del gasoil para los camiones, para el funcionamiento de las plantas eléctricas. Un caos. Un caos. Teníamos que si una semana sí, una semana no, con la semana flexible y radical. Para moverse de estado a estado había que tener salvoconducto, o sea, todo un temazo. Lo bonito de todo eso fue que logramos cumplir nuestros objetivos. Mantener la empresa arriba. Yo cumplí mis 2 años de tiempo allí. Me siento muy contento. Es una empresa a la cual también por muchos años he estado afín, cercano. Y esa era una de las razones también, no solamente familiarmente, sino mi preparación académica, mi formación, características de habilidades blandas mías y por supuesto la relación afín allí. Y bueno, hoy en día se ha mantenido. Es una compañía de muchos años. No la voy a mencionar por razones obvias, pero tiene más de 60 años ya, y esto ha permitido que hoy en día se haya avanzado. Pero yo creo que más que lo que yo le aporté a la empresa, yo puedo agradecerle siempre todo lo que la empresa me aportó a mí. Porque a pesar de yo haber pasado por tantas universidades de tantos países diferentes y tantos estilos distintos de educación, creo que la mayor educación directa fue esa educación de allí, en esa gran universidad que viví, porque salí con otra mentalidad. De hecho, fue tan distinta la mentalidad que al libro se le agregaron, en el capítulo 1 se le agregaron 2 puntos adicionales, que era la versión para herederos, porque nos tocó estudiar temas de cómo manejar los legados y la gerencia en su momento con el INCAE y con el IESA, en unos programas cercanos que se dieron allí. Y por otra parte, para los empleados, la visión desde los empleados. De ahí nacían términos como, por ejemplo, emprender, que es desarrollar proyectos de emprendimiento dentro de una compañía. Correcto. Y me di cuenta que no era un tema únicamente de trabajar por necesidad o trabajar por obligación o trabajar porque te toca, sino también de una actitud que había que ponerlo. Y eso lo fui uniendo, porque el libro nace, yo publico el libro el 16 de diciembre, día de mi cumpleaños del año 2023, hace ya año y medio, pero el libro ya tuve durante todo ese 2023 escribiéndolo. Y de las reflexiones de al salir de la empresa y volviendo a mis funciones ya de mis negocios y cosas particulares, yo pensaba y decía, wow, este libro no puede ser mezquino, no puede ser únicamente para las personas que no... ¿Y es donde nace este nombre? No, ahí justamente se me atraviesa la serie. Ok. Y en ese camino veo esta serie de Hasta que la plata nos separe. Allí el protagonista, yo lo veía y es increíble. Al protagonista le pasó cualquier cantidad de cosas y yo decía, ese tipo soy yo. O sea, es todo eso que está pasando. Y él siempre decía, pero no se preocupe que voy para arriba. O sea, era como él dándose ánimo él mismo. Y cuando termina la serie, yo digo, no, es que no voy para arriba, es que vamos para arriba. Y este mensaje que lleváselo a todo el mundo, y sobre todo el mensaje, porque está en la dedicatoria del libro, a mi familia, a mis padres, pero a mi país. O sea, nosotros realmente tenemos que entender como país que los países se desarrollan, crecen, evolucionan, es con sus propios ciudadanos. No Correcto. Va a venir ciudadanos ni gente de otro lado a cambiarte las reglas. Pueden venir a sumarte y contribuirte, sí. Como en Venezuela vinieron tantos portugueses, italianos, chinos, árabes, españoles, que llegaron a sumar y llegaron a aportar. Pero ellos venían huyendo de una guerra y de un caos en su país. Entonces llegaron acá y se juntó lo mejor de lo mejor y tenemos una Venezuela increíble, ¿no? Llena de personas espectaculares, con oportunidades increíbles. Y fíjate tú, Luis, María Teresa, que como nosotros, con toda esta gente que ha salido del país, hemos cambiado y transformado también. Y hemos ayudado, aportado. Lo que tú estás diciendo, nos tocó a nosotros, a los venezolanos hoy en día. Hemos irradiado mucho, pero ahí es donde yo voy varios temas, ¿no?
Yo creo que estos barros son de aquellos lodos y una de las cosas, de las reflexiones que tenemos que hacer como venezolanos es a dónde quisiéramos estar en los próximos 15 a 20 años. Correcto. La oportunidad que tenemos hoy en día de que nuestra voz se escuche en cualquier cantidad de países por algo que no fue visto de manera positiva, que es esta inmigración, muy probablemente va a traernos mejores cosas. Y estoy seguro, más temprano que tarde, que todos los que están afuera van a volver. Y van a volver porque hay una realidad. La casa de uno, aunque se moje, nadie se siente mejor que en su casa. Y las oportunidades que se vienen presentan, con otras experiencias. con también. otras experiencias, aprendizaje, capital, muy importante. Exactamente. Porque una de las razones por las que se fueron era por falta de capital. Deberían venir con Deberían capital. de Y si llegar. no vienen con capital, sean bienvenidos Claro. otra No, vez pero a y su traen casa. ideas. Yo pienso que traen una idea de cómo hacer las cosas bien aquí en su propio país, pero también aportando, porque un aprendizaje en un país de primer mundo, como los que estamos acostumbrados a nombrar, cuando llegas acá, tú puedes transformar esa realidad Sí. que te acompaña, pero para algo mejor. Tú sabes cuál es la realidad, que esos países que llamamos de primer mundo se fueron adaptando a desarrollar soluciones llamadas de primer mundo, porque la situación que vive su país es distinta. Entonces yo le digo a la gente, cuando la gente se va, yo le digo, mira, tú cambias un problema por otro. Por otro, Tú eliges claro. tu difícil. Sí. Porque, por ejemplo, hay gente que no tolera el frío. Y en cualquier país que te vayas al norte o al sur, tienes por lo menos 4 o 5 meses de frío, y de frío incluso extremo. Sí. Aquí vives, por lo menos los que tenemos la dicha y la bendición de vivir en Maracay, tenemos la primavera o el verano todo el año. Aquí usted se come una yaca el 31 de Sí. diciembre y al día siguiente se va Mira, para la playa. Mira, escucha, Mientras que en ese- otros países está descongelado. Sí, no, es que fuiste tú. Es decir, tú aquí llueve y te arropa. Claro. Es decir, aquí llueve y se pone gris el cielo maracayero y tú estás arropado. Bello, Claro. bello. Sí, Imagínate entonces- tú en entonces, ese... Parte de lo que yo veo es que nosotros, primero, que somos poquitos, no llegamos a 30 millones de habitantes. Eso es menos de cualquier ciudad en China. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos más de 900.000 kilómetros cuadrados de terreno donde la mayoría está virgen y repleto de recursos naturales en extraordinarias cantidades, en inmensas cantidades, llámese oro, bauxita, llámese hierro, llámese aluminio, llámese diamantes, llámese Sí, petróleo, muchos recursos. llámese gas, litio, lo que tú quieras. Aparte de eso, tenemos 2.130 kilómetros de costa sin guerra. No hay estrechos, no hay ningún problema al frente de nosotros y tenemos las puertas abiertas con todos los 30 países que conforman el continente americano. Tenemos 308.000 millones de barriles de petróleo bajo nuestra tierra, que si hoy todo el mundo parara de consumir petróleo, podemos darle petróleo al mundo por más de 300 años. Imagínese. Entonces, Sí. si nosotros teniendo toda esa riqueza no la aprovechamos, eso como dice, bueno, eso es como tener la mamá pero tenerla muerta. Pues bueno, yo creo que nosotros tenemos que trabajar con inteligencia para edificar el país en el que queremos construir y vivir. Mira, Pero Luis, es ¿y para dónde vamos? Vamos para arriba, hermano, así es. Vamos para arriba. ¿Dónde consigo el libro? Mira, Vamos para arriba está ubicado en 20 librerías a nivel nacional. En Instagram, Duque Luis, hay una publicación donde aparece cuáles son esas librerías. Pueden escribirme directamente al Instagram también. Ok. Y tenemos un convenio con una agencia de envíos de encomiendas. ¿Y en digital también está? Que se le envía. Y en digital, o para los que están afuera, pueden comprarlo a través de Amazon. Ok. Ok, Amazon.com. En Amazon también hay una opción que se llama Paperback, Ujú. que es la opción impresa. Ok. Ok, la puedes ordenar, pagas la opción impresa y te lo envían, Amazon lo imprime y te lo envía a tu casa. La versión impresa no es igual a la versión que está aquí en Venezuela, porque la versión que está aquí en Venezuela, que es esa que ustedes tienen en sus manos, tiene unos acabados de lujo, pues, o sea, tiene mejor Ok. impresión, tiene solapas, Claro, tiene claro. otras Más características. sencillo, pues. El de Amazon es más sencillo, Más sí. sencillo. Pero el Y- mensaje es el mismo. Ok. Eso es importante. Eso es lo importante. Fíjate, él ha descrito acá cómo transformó esa realidad, pero también cómo aprovechó las oportunidades que tenías de niño o que ya tus padres habían avanzado, ¿no? Esto es Mente en Armonía ¿Por bus? digital. Vamos No. para arriba. Bueno, mira, vamos a saludar a Angélica Colmenares, que nos Angélica deja Colmenares, aquí. transformando tu mente. Gracias, Angélica, Gracias por excelente. Te saludamos. Aquí está Deyanira Duque. Dios te bendiga, Luis. Éxitos en tu vida. Se metida de ella. Ah, viste, bueno, En nos España. dejan saludos. Ay, Escucha desde imagínate, Madrid, está escuchando. Imagínate. Qué excelente. El poder de las redes sociales. Y ajá. Sí, eso que nos conecta, ese El internet y las mundo redes sociales. que no lo vemos, pero sí, ya lo sentimos. Fíjense, Bendición. seguimos aquí entonces con nuestro programa Transformando
tu realidad a través de un cambio de mente, a través de un cambio mental, a través de la transformación de tus pensamientos, sin excusas, sino desde el lo positivo, desde el amor propio, desde el autoconcepto, Sí. desde los hábitos. Te hice una pregunta cuando llegaste que era, ¿quién era Luis? Y te quiero hacer otra pregunta, ¿por qué tú me dices, Antonio, compra el libro? ¿Por qué yo compraría el libro? Bueno, mira, te voy a ser muy sincero. Yo realmente no le digo a nadie que compre el libro. Y creo que si me pongo a sacar cuenta, deben ser más los libros que he regalado que los que se habrán vendido. No he sacado esa cuenta honestamente. Pero Vamos para arriba es un libro que está hecho con mucha dedicación, con mucho trabajo, con mucho esmero, para ahorrarle a las personas, a los lectores, tiempo, esfuerzo, errores y dinero. Y cuando las personas están comenzando un proyecto, yo creo que el comprar ese libro y hacerle seguimiento a las cosas que están allí y aprender a través de experiencias de terceros, que aunque dicen que nadie escarmenta Tú sabes que pero eso sin duda alguna te va a ahorrar muchísimo, te va a ahorrar muchísimo de los gastos y de los costos que algunos errores te podrían generar. Okay. Entonces, y no quiero ha sido una solución. Te voy a interrumpir aquí porque no quiero dejar pasar esto, porque yo desde muy joven, ese mismo dicho, y usted está presente aquí en eso, que sería interesante, uno sí aprende de las experiencias ajenas. Y debes aprender, porque si usted ya pasó por ese camino, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo para allá? Hay cosas, usted va... En serio, hay personas que no, sí, y van. A ver, ¿ok? Pero si Luis ya pasó, si Luis atravesó y me está diciendo, Antonio... ¿Qué puedo evitar? Evítate eso. Bueno, tú sabes que a mí voy allá a mayor velocidad. ¿Sabes que a mí me dicen, claro, vaya más rápido? Ah. Y ahorrándote una cantidad de problemas. A mí me dicen mucho que yo soy muy regañón. Y realmente yo no regaño a nadie. Yo por ahora no tengo hijos y no regaño a nadie. Pero yo lo que sí busco es aconsejar a la persona. Porque muchas veces lo que la experiencia te permite, ya sea por estudio, por vivencia, por lo que sea, ver las cosas más fáciles, más rápidas. Entonces a veces una persona está encajonada en un problema y alguien desde afuera te dice, pero no es así, porque primero está viendo el problema desde afuera y segundo, si ya pasó por ahí, es mucho mejor. Uh-huh. Yo siempre aconsejo a las personas en el ámbito de desarrollar su potencial de que se busquen inspiración, ya sean mentores o ídolos, vamos a decir, externos, personas externas, ¿no? Puede ser un familiar, puede ser una persona, digamos, un famoso, puede ser una persona imaginaria. Hay gente que le gustan enamorarse o quieren ser como los actores o los personajes representados por distintos actores. Por ejemplo, hay gente que le gusta la actitud de venta del lobo de Wall Street, pero no, Jordan Belfort existe, el verdadero. Correcto, ¿sí? Pero no lo siguen a él. Le gusta es a Leonardo DiCaprio representando al actor. Entonces, búscatelo donde tú te lo quieras buscar, la imagen que te guste, que te inspire, que te motive, pero hazlo. Porque a veces la automotivación no viene, la motivación no viene como automotivación, no viene solamente desde adentro. Bueno, rapidito, hay gente que ama a Superman y no al actor. Claro, es que no, y es como todo. Fíjate, yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos en una universidad donde una de las materias era cultura popular urbana americana. Y a mí me causa muchísima gracia que los norteamericanos, todos sus problemas sociales, políticos, religiosos y culturales los canalizan a través de los cómics. Que para muchos, en algún momento dado, la imagen es, ay, que fulano tiene tal poder, que el otro vuela, pero no es así. Realmente lo que está representado en cada uno de esos cómics son situaciones políticas, sociales y culturales que se vivieron. Y muy reales, correcto. Y cada uno de hecho, son alter egos a personas que existieron en cada momento. Y cuando las analizas en profundidad y los ves como una materia, no lo estás viendo como leyendo la historia del cómic, sino que lo estás viendo como una materia, entiendes por qué la voz de protesta, por qué en tal año salió tal cómic, a qué representaba, quién era cada uno de esos. La facilidad que tiene, bueno, que los norteamericanos tienen una capacidad de hacer marketing y publicidad increíble. O sea, la mayor industria que ellos tienen es Hollywood, obviamente, y todo el mundo ve las películas allá. Y obviamente eso hace que el proceso de transculturización en el mundo sea mayor, porque la fuerza con la que se ven las películas norteamericanas no tiene nada que ver, por ejemplo, con la fuerza que se ve en nuestras películas. Tú tienes un podcast, tienes un podcast,
tienes mucha experiencia también en la radio. Este programa dura 1 hora. Nosotros nos encantaría que, o sea, para poder conversar realmente necesitamos 3, 4 horas. Porque, es decir, cuando una persona es acelerada, así como soy yo y como es María Teresa, tenemos tantas cosas que decir. De verdad, tenemos tantas cosas que decir. Y en tan poco tiempo tenemos tan pocas cosas que decir que queremos decirlo todo. Se va muy rápido, sí. Sí, Sin embargo, de verdad, fíjate, a mí el me encantaría, discúlpame Antonio, ¿qué recomendación le puedes dar con respecto al conocimiento? Porque una de las herramientas que trajimos hoy es el aprender. O sea, cómo si no sé algo, o sea, concéntrate en aprenderlo. Pues no estamos o no nacimos con todas las habilidades. Hay unas innatas, las habilidades blandas también nos vienen a acompañar y poder darle fruto a esa idea que tenemos, pero definitivamente el aprender, el conocimiento a través de talleres, a través de formaciones es totalmente interesante, importante para alcanzar el éxito. ¿Tú qué opinas al respecto para la gente que nos está escuchando? Yo soy un amante de la formación, para quienes me conocen y para quienes no. luisalbertoduque.com pueden ver todo lo que he estudiado, ahí está lo que he estudiado y el video prueba de lo que he hecho, ¿no? Me encanta tanto que me decidí a escribir un libro para que la gente aprenda también de un poco de lo que pienso. Entonces, ¿y es el primero? Yo tengo 3 libros escritos, solo que ese es el primero publicado. Okay. Los otros 2, el otro es sobre ciencias políticas y el otro es sobre el amor. Wow. Es una historia de amor. ¿Y el amor tuyo? Interesante. Háblanos un poco antes de irnos rapidito del amor tuyo. Bueno, ¿cómo te hace amor? El amor siempre está vivo. Sí. El amor siempre está vivo. Pero está en circunstancias, está en espera. ¿Cómo? Está vivo, que es lo importante. Ay, papá. Mira, y con el tema del conocimiento, una cosa que yo le tengo que recomendar siempre a todo el mundo es que si usted se va a dedicar a cualquier cosa que se vaya a dedicar, usted tiene que prepararse para eso. No estamos hablando de graduarte una carrera, un técnico, un curso, no. Prepárate, conoce, no te metas en aguas que no conoces. Y entonces el conocimiento va hacia eso, a aprender de lo que vayas a buscar, de lo que te interesa. Especialízate, dedícate, apóyate de los mejores, júntate con la gente que sabe. Háblame rapidito de esta estructura, es decir, yo lo leo, yo Antonio quiero leerlo y lo vamos a leer, María Teresa. Claro. De la estructura del libro. Ajá, la estructura del libro. El libro tiene 6 capítulos. Okay. El primer capítulo que se llama Soy emprendedor. Este capítulo está enfocado a determinar al emprendedor. De hecho, comienzo con 10 preguntas directas que yo le digo a todo el mundo. Si usted en esas 10 preguntas no se encuentra, no lea el resto. Porque al final... Autoconocimiento, ¿ves? Lo que estábamos hablando. Al primero es, o sea, por ejemplo, estás dispuesto a sacrificar fines de semana por tu negocio, tu familia te apoya, puedes conseguir recursos propios o de terceros para desarrollar lo que quieres hacer. Pues a lo mejor cuando todo el mundo sueña con emprender, pero cuando la realidad estrecha y aprieta, todo el mundo no está dispuesto a eso. El segundo es optimismo y liderazgo, 2 características que considero necesarias para emprender. Yo siempre digo que no existe un emprendedor que diga, mira, voy a tomar todo mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos, mi dinero, mi familia, voy a poner todo lo que tengo porque estoy seguro que voy a quebrar. Eso no existe. Los emprendedores, cuando suman y cuando ponemos todo de nosotros, de nuestra parte, para empezar las cosas y hacer las cosas posibles, lo hacemos con la mejor de las ganas y con la mejor de las decisiones para que eso con convicción y con esfuerzo funcione. Y por supuesto el liderazgo es claro, porque nadie va a empezar un emprendimiento liderado por otro. Si usted se compromete a hacer su proyecto, es usted quien tiene que encabezar y liderar. Luego vamos al capítulo 3, que es de la idea de la estrategia, un poco ya dándole un poco más de forma, de darle herramientas ya técnicas de cómo pasar de esa idea que tengo una idea y ahora qué hago. Luego nos vamos a la relación del emprendedor con el dinero y todas las posibles formas o ideas que les doy para captar dinero y recoger dinero. Es decir, que lo que te pregunté está excelente, porque yo con este libro, si tengo alguna duda, me va a aclarar. Claro. Para ir para arriba. Fíjate, en los últimos capítulos son el mantenerse, que para mí es la labor más importante, y al final, que es cerrar o vender, es ahí el dilema. Hablar de, ya hay mucha gente que ya llegó a su punto máximo de emprendimiento y que sigue. Pero de esto estamos trabajando, porque no todo el mundo es lector, estamos trabajando en un podcast que es Vamos para Arriba el Podcast, donde tenemos invitados y tocamos distintos de los... ¿Y en audiolibro no está todavía? Estoy trabajando también, pero no lo prometo para este año. Lo que sí está para este año es el podcast, que debe salir la temporada de 10 capítulos. Y estamos trabajando durísimo
para la agenda de planificación 2026, que va a estar disponible a la venta en diciembre, y para la guía práctica, que es para que leyendo el libro aprendas haciendo Excelente, y completes excelente. todo. Es y el complemento. Cuando de- tengas esa guía práctica, ahí está tu proyecto. Lo que queda es después lo que quieras hacer. Agradecido, Luis. Excelente. Tus redes sociales. Bueno, agradecidos con ustedes, de verdad, por esta invitación. Me encanta participar en esto y sumar con el mensaje positivo de donde sea que vayamos, a Bus Digital por el espacio. Saludos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Me pueden contactar directamente por el Instagram, @DuqueLuis, o cualquiera de mis redes sociales, Luis Duque J. Ok. Bendiciones para ustedes. Amén. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bueno, María Teresa, de Muchos verdad que éxitos excelente por programa. Quedamos en el principio del programa. ¿Ah? Autoconocimiento, Sí, ahí nos quedamos. ¿sí? Optimismo. Vamos a darle. Aprendizaje. Vamos a decirle a conocimiento. producción que vamos a alargar este programa en algún momento. Por favor, anótenlo en la lista de esos programas que vienen pronto. Mira, excelente. Yo creo que Luis nos dijo muchas cosas hoy. Están súper interesantes para transformar. Y vamos para arriba. Anótalo. Aquí. Vamos para arriba, María Teresa. Así es. Entonces, gracias a todos por escucharnos. Esto fue Mente en Armonía. Recuerda siempre, conecta con quien quieres ser. Conecta con ese amor propio, con ese interés personal para que vivas una realidad en armonía. @Yiwis, @psicoyiwis. @psico.mt, arroba Mente en Armonía 1.0. 1.0. Ya me lo aprendí. Mi productora no me va a regañar. @Radio Bus Digital. De verdad, en Bus Digital, un placer. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Bye. Feliz día.